Muy bien, muchas gracias por la invitación y por el honor de introducir a Stefan y esta sesión final de estas magníficas jornadas que yo solo me he podido contactar en un par de ocasiones porque ando muy liado con otras cosas mucho menos agradables que esto, estas semanas. Y claro, esto también me pilla un poco contrapié porque, claro, yo contaba con presentar a Stefan, pero contaba en persona, que otra vez más, porque ya tuve el honor de hacerlo en otras ocasiones. Y después pensaba, bueno, por lo menos él iba a intervenir de forma telemática, pero yo por lo menos voy a tener algún público presente. Y digamos, muy al final, el virus se cargó con todo esto. Y me encuentro en esta situación y con prácticamente nada realmente preparado, que ya me pidieron, pues ya que estás, que también pues contribuyas un poco. Entonces, realmente lo que de forma un poco breve e introductoria quería contribuir es un poco recuerdos míos que ha pasado en estos 30 años que llevo aquí en Asturias en términos de cómo la población asturiana pues afronta este proceso de desindustrialización que nos ha sostenido. Y tenía en principio, claro, previsto simplemente hablar un poco, unas impresiones, pero ya en esta situación, pues muy sobre la marcha, es decir, ayer tuve un hueco, entonces puse por lo menos un breve PowerPoint que no está lejos de del nivel que he visto estos días y a ver si soy capaz de hacerlo visible para vosotros, porque yo con estas tecnologías me siento muy torpe, pero parece que está cargando. ¿Podéis ver? Lo vemos, ya se ve. Sí, perfectamente, Hall. Vale. Pues nada, a ver si se puede. Sí. Pues nada, estos son unas pocas puntos que voy a más bien recordar sobre cómo se ha vivido este proceso aquí en esta región. Y lo puse en inglés rápidamente sobre la marcha traducido, sobre todo para Stefan y para quizá alguno más que tiene dificultades con el castellano. Primero, unos datos para recordar la dimensión, simplemente para recordar la dimensión. Es decir, el gran pico del liderazgo industrial de Asturias en España fueron los años 50, cuando pues 143.000 personas trabajaban en la industria en Asturias. Y a mitad de los años 80, cuando empezó todo el proceso de la mal denominada reconversión, pues todavía 100.000 personas trabajaban en la industria en esta región y todavía no se percibía digamos, algo como un proceso de desindustrialización. Todavía en los grandes buques de industria asturiana, en la empresa minera de Onosa y en la de siderurgia de Silesia trabajaban más de 20.000 personas. Una década más tarde, a la década que me voy a referir ahora, todavía trabajaban 67.000 personas en la industria, de los cuales 25.000 trabajaban en empresas de la
del Instituto Nacional de Industria, es decir, eran públicos, en empresas públicas, aunque en Siresa ya había empezado el proceso de privatización, por eso ya no se llama en Siresa, sino Corporación Siderúrgica Integral, en proceso de buscar comprador, para decirlo así. Y podéis ver que en esta década, de 85 a 95, pues las plantillas de Onosa y Ensidesa se habían reducido a la mitad. Y pues hoy en día, pues quedan unos 55.000 personas trabajando en la industria, que representan unos 18% de la población ocupada, que es más, un poco más que el resto de España, que anda por 13-14%, pero ya estamos en una economía muy terciarizada, donde 300.000 personas trabajan en el sector servicios. Y en ArcelorMittal, la antigua Ensidesa, quedan cerca de 5.000 empleados, amenazados por varios procesos de reducción de cierres de tal, porque ahora mismo forma parte del mayor grupo siderúrgico del mundo, dentro del cual pues es una pequeña pieza. Y esto es algo duro de aceptar para una gente que está acostumbrado a ser la empresa con diferencia más importante. Y ahora es dentro del grupo de ArcelorMittal, pues es pues nada en términos de peso y de tal. Y en Onosa pues ya ni llega a 1.000 empleados y prácticamente las minas pues habían sido cerrados. Entonces, ¿cómo se ha vivido esto en los años 90 cuando yo llegué a esta región? Pues fue una situación bastante dramática para la población asturiana, porque tuvieron que darse cuenta que este proceso de desindustrialización es un proceso aparentemente irreversible. Hasta entonces había dominado una actitud de defensa de la industria, y la industria era válida, digamos, creaba valor. En Asturias se había vivido la transición democrática de los años 70-80 con una idea de que ahora íbamos a llegar a tiempos buenos, digamos, no de un socialismo, pero por lo menos de una economía social protegida, con buen empleo industrial, protegida por el sector público, protagonizado por el sector público, y políticamente acompañado por unos gobiernos socialistas. Digamos. Y desde mediados de los años 80, directamente con los gobiernos socialistas en el poder, sobre todo en Madrid y también en Asturias, pues se dieron cuenta que no, pues esto no iba a ser una economía social, industrial, pública, sino una economía que se iba a incorporar de forma muy dramática y dura en una economía capitalista internacional privatizada, digamos, de las reglas de la competitividad industrial de una economía de mercado. Entonces, el proceso de desindustrialización o de declive industrial adoptó una crisis severa. O sea, no fue ya percibido como un proceso de reestructuración o de reconversión o de transición o algo, no, una crisis severa
Y esta imagen que se estableció, esto de finales de los 80, principios de los 90, pues realmente dura hasta nuestros días. Asturias vive en una crisis severa industrial, pues de más de 30 años ya. Lo que también es llamativo, que sobre todo en los años 90 todavía, cuando por ejemplo económicamente y socialmente el peso de la siderurgia, de Ensidesa y después de Ferravia y tal, era mucho más importante en términos de peso económico y de empleo inducido, etcétera, del impacto sobre el conjunto de la economía regional, pues en el discurso público hubo un claro dominio del carbón. Es decir, Asturias iba del oro negro al futuro negro, digamos. Esto era la imagen, ¿no? Y esto que había no solamente la siderurgia, había los astilleros, había el cierre de empresas del textil, etcétera, no solamente con cierres y pérdidas de empleo, sino también con movilizaciones muy importantes. Pero en general dominaba el carbón como el sector, pues, de imagen dominante, que fue, desde mi punto de vista, una imagen distorsionado y problemático, porque provocó una actitud hacia el declive industrial de tratar a todos los sectores con la misma idea de, pues, intentar, digamos, alargar y amortiguar el cierre y, pues, a cambio de prejubilaciones, como todos sabemos, ahí fue el instrumento principal, y no luchar por una reconversión real, es decir, por un futuro renovado y modernizado de estas empresas y de estos sectores. Esto para el carbón, pues tenía racionalidad. Es decir, el carbón asturiano no tenía futuro ya entonces, estaba claro para cualquier cabeza pensante sin ilusiones. Pero la siderurgia y los astilleros sí tenían futuro en una forma, pues esto sí, radicalmente modernizada, racionalizada, reestructurada y preparada para la competencia internacional. Pero claro, como a estos sectores y empresas se trataba de la misma manera, a todos igual, pues, y todos como el ejemplo del carbón, que era la excepción, que no era la regla, pues esto llevó o contribuyó a políticas muy equivocadas de gestión del declive. Y claro, entró el tema de prejubilaciones con mucho impacto, no solamente sobre la población y sobre estos sectores y trabajadores afectados, sino sobre todo la cultura de las zonas industriales de la región. Pues voy a dejar de lado que también todo este tiempo vivía Asturias una despoblación de las zonas rurales y una reducción drástica de empleo y de la actividad en la Asturias agraria, ganadera y rural. Pero bueno, la industria en la imagen pública dominaba claramente y el carbón seguía dominando, y allí las prejubilaciones muy generosas pues se presentaron como el gran logro de las luchas mineras, y entonces se abrió una brecha
entre la imagen de Asturias como una región industrial y la realidad de una región cada vez más envejecida y de poca población activa industrial. Y, por otro lado, pues empezaron los procesos de privatización de los otros sectores industriales. El carbón, desde luego, no era privatizable, ni siquiera con las cuantiosas subvenciones, pero los otros sectores o cerraron o se privatizaron. Solo aquí, por ejemplo, la famosa Marcha de Hierro del 1992 demostró la alta capacidad movilizadora de entonces de los trabajadores de siderurgia, una marcha de los siderúrgicos del País Vasco y de Asturias a Madrid para reclamar el futuro del sector siderúrgico en España. Y pues Naval Gijón vivía pues muchos años de movilizaciones y defendiendo con cierto éxito. O sea, esto fue en los años 80 y todavía en los años 90 y consiguieron por lo menos salvar esta empresa frente a la amenaza de cierre hasta finales de la década de la primera década de este siglo, hasta que definitivamente pues fue cerrada esta empresa. Pero había muchas movilizaciones en los otros sectores, pero en la imagen pública el dominio del carbón era evidente. Entonces, en los discursos de estos años, pues tengo aquí algunos digamos, componentes claves de esta percepción en estos años 90. Primero, se construyó Asturias como víctima de fuerzas externas, es decir, el Estado central, es decir, Madrid, y después, a partir de la adhesión a la Comunidad Económica Europea, también Bruselas, pues eran los responsables, los que abandonan Asturias, que dejan Asturias a su mala suerte, y se estableció un discurso así fatalista que contra esas fuerzas grandes externas no podemos defendernos y nos han abandonado al cierre. Y esto combinado con una idea de una deuda histórica y moral. Es decir, Asturias había levantado al país después de la guerra civil, ¿no? Cuando Asturias se convirtió en la gran reserva energética de toda España. Y ahora España, el resto de España, no tiene ningún tipo de gratitud frente a ese esfuerzo particular asturiano y tal, ¿no? Y se seguía defendiendo el carbón como un sector estratégico para garantizar el autoabastecimiento energético de la economía española. Algo totalmente absurdo desde un punto de vista económico racional. Es decir, si la economía española hubiera dependido otra vez más del carbón asturiano, pues se hubiera convertido en una economía totalmente desastrosa y tercermundista, vamos, es imposible. Pero esto seguía durante mucho tiempo la idea que tenemos que conservar este carbón, aunque está un poco, yo qué sé, un poco difícil, de baja calidad y muy caro y tal, pero para tener algo propio, una fuente de energía propio para nosotros. Y
todo lo que era el pasado industrial fue glorificado de una manera, pues, esto sí aparece en casi todos los discursos. Es decir, aquí había una vida, unas actividades por todos lados, una vida social, unas fiestas, cines y teatros y bailes y lo que sea. Vamos, nadie hablaba de penoso, lo que era el trabajo y muchos aspectos de la vida en la España, digamos, de los años 50, 60. No, esto era todo glorificado enormemente. Entonces, claro, este era un discurso que dificultaba cualquier iniciativa de buscar alternativas reales, más allá de, digamos, de repartir fondos y de pagar prejubilaciones. Bueno, y ya, bueno, voy a citar dos documentos de esta época que, en mi opinión, representan muy bien cómo se percibía entonces. Había un gran proyecto de estrategias de reindustrialización de Asturias con enormes recursos y produciendo muchísimos documentos, bastante bien, algunos elaborados, con participación de muchos, sobre todo economistas de la región, y dirigido por un señor, Manuel Castells, entonces gran profesor de la Universidad de Berkeley en California y actualmente ministro de Universidades del Gobierno de España. Y allí tienen un capítulo, digamos, un documento sobre esto, sobre las mentalidades y las percepciones, y ahí se lee estas frases. Dice: casi todos los discursos dan 3 pasos. Constatan la falta de alternativas, confiesan que no ven qué puede hacerse y que, en consecuencia, creen que no hay salida para los problemas actuales, y concluyen que Asturias es hoy una región sin futuro. Pues eso sí coincide en gran medida con las entrevistas que yo estaba realizando con mis colaboradores en estos años aquí en la región. Y luego hay un economista asturiano que entonces en estos años trabajaba mucho sobre temas de reconversión industrial y de crisis de la economía asturiana. Posteriormente fue rector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, que publicó en estos años en un artículo esta reflexión. Las mentalidades más extendidas parecen otorgar a la crisis un carácter irreversible y una raíz exógena, derivada del carácter dependiente de la economía asturiana de un Estado que habría abandonado a su suerte a una región castigada en el proceso de integración europea y que nos colocaría en posición acreedora y con una deuda moral aún por saldar ante el gobierno central. El pesimismo y la pasividad, la apreciación de la gravedad de la crisis y la acomodación personal a ella, la percepción de una situación crítica y una impotencia resignada, el negativismo y la crítica sin alternativas, la mezcla de insensibilidad e hipercriticismo parecen haberse impuesto en esas circunstancias como una particular idiosincrasia ante la crisis. Y la verdad que creo que es una cita bastante acertada de cómo se vivía entonces este proceso de desindustrialización. Pues nada, ya voy a terminar. ¿Qué ha pasado con este discurso, con estas percepciones, hasta hoy en día, digamos, 30 años más tarde?
La verdad que esto de la idea de la crisis industrial irreversible y como un castigo de la región, pues sigue en pie, aunque de una forma ya muy poco dramática, sino más bien asumida. Pues es así. Y vivimos con esto y no podemos hacer nada con esto. El dominio del carbón sí ha cedido, porque ya no queda nada, ¿no? Entonces, el cierre de la mina muy duramente se ha asumido. Entonces, el carbón hoy en día es pasado. Y lo que sí se vive como problema industrial hoy en día son cierres continuos de plantas de tamaño medio, es decir, de plantas de multinacionales. Ya el INI también ha desaparecido, de plantas de multinacionales que tienen 200, 300, como mucho 400 empleados de este tamaño medio, como son aquí algunos ejemplos: Suzuki, Vesuvius, Alcoa, Tenneco, las centrales térmicas. Todo esto son plantas que están ya cerradas o en proceso de cierre, que representan el tejido industrial en Asturias, con pues la persistente experiencia de afrontar cierres decretados, digamos, desde centros de poder de decisión muy lejos de esta región, ¿no? de centros de gestión, empresas multinacionales que pues a veces ni saben. Es decir, yo cuando investigué el caso de una empresa de amortiguadores estadounidense, que la dirección no sabía ni dónde está Gijón, dónde está la planta todavía de esta empresa. Es decir, que no, que Asturias depende ya no de Madrid ni de Bruselas, sino de decisiones que se toman en centros de decisión totalmente alejados. La juventud pues ha aceptado de forma bastante generalizada que aquí no tiene futuro, que aquí recibe como mucho una buena educación primaria, secundaria, terciaria o de formación profesional, lo que sea, pero si tiene alguna ambición de desarrollar una carrera profesional con perspectivas, pues tiene que emigrar. La juventud ya no lucha por el futuro de Asturias, sino lucha de forma individual por su propio futuro, buscando salidas fuera de Asturias. Mientras los mayores pues han asumido el envejecimiento. Asturias es, junto con algunas regiones en el este de Alemania, la región en Europa más envejecida, y asume que el pasado industrial se está convirtiendo y se ha convertido en pues, patrimonio industrial, digamos, en un paisaje museístico. Y pues tuve que aprender que las deudas morales e históricas nunca se cobran, nunca se pagan. Y entonces hay un ambiente, yo diría, de resignación y de asentarse de una forma más o menos tranquila, mientras pues, se mantiene mediante jubilaciones y subvenciones y tal, digamos, un nivel de vida digna, además con un papel importante de las familias y tal, que mantienen, por ejemplo, Asturias en una situación de
relativamente estabilidad social, de poca pobreza, siempre comparando con el resto de España, y de una situación social todavía bastante aceptada, pero, repito, la industria es cada vez más algo que pertenece al pasado y no tiene un futuro por el cual se puede luchar. Pues esto, nada más, con esta brevedad, mis reflexiones un poco introductorias y mis recuerdos a estas percepciones durante estos 30 años, cómo se ha vivido aquí en Asturias este proceso de desindustrialización. Y nada, os agradezco la atención hasta aquí. Y no sé si os parece o si queréis comentar algo, o voy directamente a la presentación de Stefan y a la pieza principal de esta sesión final de estas jornadas.